9, 2%, el 10, 2%, sí, entre 2 y 3%. Mario y Julie, por el éxito del trámite judicial de Analía Isabel Rey e hijos, por la paz del mundo, por la paz y unión de los argentinos y por la paz en Latinoamérica. Enfermos y por todos los niños por nacer, por la salud de Dolores Cayetano, Leonardo Ezequiel, Rito Correa, Gumercilda Vallejos, miembros de la familia Ríos, Alfredo, Horacio, Gladys, Karina, Nicolás, Julia, Gregorio, Olga, Carlos, Daniel Vera, Bernardo Solís, Florencio Gómez, miembros de la familia Lobato. En el espíritu de la familia de Nazaret. Primogénito del Padre, que haces de nosotros una sola familia. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Alabemos a Dios diciendo: muy buenas noches, queridos hermanos. Después de la gran solemnidad de la Navidad, la Iglesia nos invita a celebrar en el domingo siguiente, inmediato, esta fiesta de la Sagrada Familia de Jesús, María y José. Así que en comunión con toda la Iglesia presente en el mundo entero, hoy fundamentalmente rezamos y pedimos por cada hogar cristiano, por cada familia, por cada pequeña iglesia doméstica. Así fue llamada la familia por el Concilio Vaticano II y los papas de los últimos tiempos, reflexionando sobre ese misterio de comunión, de amor que debe reinar en las relaciones humanas, en la convivencia de los miembros de un hogar. Llamó a las familias cristianas pequeñas iglesias domésticas. Que tienen estas iglesias domésticas, nuestras familias, tienen como modelo principal, por supuesto, la de Jesús, María y José, la Sagrada Familia. Esta constituida por el padre adoptivo de Jesús, así llamado, San José, por María, la Virgen, discípula, madre, esposa del Espíritu Santo, esposa del Padre terrenal de Jesús, y por este Hijo de Dios encarnado, hecho verdaderamente hombre, hecho verdaderamente humano, y que asumiendo todas las circunstancias de su pueblo, se hace uno más de nosotros, se hace uno de su pueblo. Por eso las palabras que escuchábamos recién del evangelista San Mateo nos decían al final que era conocido como el Nazareno, es decir, aquel que vivía o pertenecía al pueblo de Nazaret. Entonces los protagonistas de esta fiesta espiritual de la Iglesia son estos elegidos de Dios. Ya sabemos de María siempre hablamos, de María siempre referenciamos su capacidad de oración, de meditación, de silencio, su capacidad de discípula. Ella supo escuchar y supo recibir el mensaje del ángel y le dijo a Dios: hágase en mí
según tu palabra. Bueno, de ella sabemos lo suficiente porque en cada festividad no solo leemos los textos que se refieren a la Virgen, sino que también compartimos casi siempre una extensa reflexión sobre las virtudes de María. Pero el otro horcón de ese hogar de Nazaret es ese hombre, varón justo, hombre de Dios, acostumbrado a escuchar en el silencio de su corazón la palabra del Padre. Por eso José no duda y no se confunde, ¿no? Muchas veces tenemos sueños, soñamos cosas, fantasías, cuestiones a veces, por supuesto, muy irreconciliables con la realidad y con la vida. Y a veces se le da tanta importancia a esos sueños extraños. Con José no sucede así, porque él sabe, como hombre de Dios, que esas apariciones en sueño y esa visita del enviado de Dios son palabras del Padre y expresan la voluntad de Dios, y por eso las sigue y las cumple cabalmente. Obedece lo que el ángel del Señor le dice. Nos lleva a María a su casa, protege al niño de la persecución encarnecida de Herodes, cruzan el desierto para refugiarse en Egipto, después vuelven a su tierra de Israel cuando el ángel les avisa. Pero José puede hacer todo esto porque era un hombre acostumbrado a discernir, a distinguir lo que viene de Dios y lo que no viene de Él, que es lo que muchas veces a nosotros nos hace falta, poder distinguir cuál es la voluntad de Dios y cuál puede ser nuestra voluntad humana, muchas veces viciadas por caprichos o por cuestiones que no coinciden plenamente con lo que Dios quiere para cada uno de nosotros o para nuestras familias, ¿no? Y después, por supuesto, el Evangelio es el mensaje principal sobre el Hijo de Dios, el Hijo de María, el Hijo de José, Jesucristo el Señor. Que nosotros podríamos pensar que por ser Dios, por ser Hijo de Dios, no hubiera necesitado del aprendizaje humano. Sin embargo, el hogar de Nazaret le sirve a Jesús no solo como refugio, sino como escuela de aprendizaje. En esa escuelita en la que los maestros principales eran José y María, él aprende la religión de su pueblo, él aprende lo que significa peregrinar hasta el templo de Jerusalén, él aprende a discernir la voluntad de Dios, conoce los mandamientos, los vive, los cumple. Fue haciendo su crecimiento humano como cualquier hijo de vecino, ¿no? Y eso es lo verdaderamente extraordinario de Jesús, el Hijo de Dios, que tantas veces decimos, siendo grande se hizo pequeño, siendo Dios, sin embargo, se hizo uno de nosotros, semejante a nosotros en todo menos en el pecado, y se hace servidor de la humanidad. Jesús aprende en el hogar de Nazaret, ¿no?, a crecer no solo en estatura, como dice San Lucas, sino también en sabiduría y en gracia de Dios ante Dios y ante los hombres. A mí me parece una denominación muy familiar y muy simpática esta que hacen los pobladores y las comarcas cercanas de Jesús cuando Él empieza a predicar la buena noticia. Es conocido como el carpintero de Nazaret, es conocido como el hijo del carpintero. Él aprendió el humilde oficio de su padre José, quedó sujeto a ellos, obediente a José y María
Por eso pudo ser obediente también a la voluntad de Dios, que le pedía entregar su vida nada menos que en la cruz, en el suplicio de la cruz. Podríamos decir entonces, o recordar esas palabras de San Pablo: aprendió con su propio sufrimiento lo que significa obedecer. Bueno, y después los grandes problemas que tuvieron José y María a la hora del nacimiento de su hijo, cuando deben huir a Egipto, cuando vuelven, y Jesús lleva una vida absolutamente normal hasta más de los 30 años. Es decir, a la familia sagrada de Nazaret no le faltaron problemas, pruebas, ni cruces, ni contradicciones. Los santísimos José y María no fueron librados por Dios de la prueba, de la cruz, del sufrimiento, y quizás muchas veces también de la duda, ¿no? Qué importante es que nosotros tengamos en cuenta esto que estamos diciendo, porque a veces decimos, bueno, ¿por qué Dios nos manda tales pruebas si nosotros somos buena gente, somos buenas personas, no hacemos mal a nadie? Si la misma Sagrada Familia de Nazaret tuvo que encontrar en esa presencia de Jesús la causa de su paz y de su confianza en Dios, nosotros lo mismo. Si invitamos a Jesús a ser parte de nuestra vida, si le hacemos un lugar en el hogar de en el lugar de nuestra vida, en el hogar de nuestra vida, en nuestra casa, en nuestras familias, si le hacemos espacio a la presencia del Hijo de Dios, seguramente Él sabrá cómo conducirnos y sabrá alcanzarnos la paz, esa que tantas veces necesitan nuestras queridas familias, ¿no? Podríamos decir, como comentaba un sacerdote biblista, Dios no libró a la Sagrada Familia de problemas, no la dejó en paz, pero sin embargo le dejó la paz. En la persona de su Hijo, en la persona de Jesucristo, Dios le dejó la paz. Y esa presencia extraordinaria de Jesús en la vida de José y de María, por supuesto que se convirtió en la fuente permanente y genuina de la paz. Invitemos también nosotros al Hijo de Dios a ser parte de nuestra vida y de nuestro hogar, y seguramente podremos vivir ese ideal de armonía, de comprensión y de perdón que nos pedía el apóstol San Pablo en la segunda lectura, como la hemos escuchado claramente y como la podemos volver a leer en el subsidio, en la hojita que cada uno hoy ha recibido. Queridos hermanos, la familia cristiana no es solo proyecto humano, no se trata solo de la voluntad de dos que se aman y deciden fundarla, ¿no? Se trata también de Dios. Dios quiere que los hijos sean concebidos, nazcan y crezcan en el ámbito de un hogar, de una familia. Pongamos a nuestras familias en las manos de Dios, y cada vez que debamos decidir, ¿no?, o buscar caminos de reconciliación, de paz y de armonía, que no falte nunca la palabra de aquel que dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. Si así lo hacemos, seguramente también nosotros, como José y María, vamos a encontrar la paz cada día de nuestra existencia humana. Que así sea. Entonces, concluimos esta reflexión deseándoles, por supuesto, a todos un muy feliz día de la Sagrada Familia de Nazaret. Que así sea, entonces. Que así sea, Padre.